Muy buenos días, el Señor les bendiga a usted, a quienes van a estar. Gracias al Señor que podemos estar acá nuevamente compartiendo ahora esta serie de discípulos en acción. Nos movimos del reino a la acción a discípulos en acción. Y hoy vamos a compartir en Mateo capítulo 9, 38, ¿no? 9, 38. Dice así, Mateo 9, 38 dice: Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Jesús llama a sus discípulos, y estoy haciendo el énfasis, ¿no? Para que primero estén con Él. Así hemos visto a través de todos estos estudios en el libro de Mateo. Él es quien los forma, y los forma mediante su propia vida, al compartir con Él, al compartir sus enseñanzas, su ministerio. Y bueno, y acá vemos que le da autoridad, es decir, le da poder, y finalmente los envía para continuar la misión del reino. Por eso que la escasez de obreros hoy nos obliga a preguntarnos si antes no existe una verdadera escasez de discípulos que estén dispuestos a responder al llamado de Jesús. Esa es en sí la idea central de este mensaje de hoy. Y del llamado al envío. Así podríamos titularlo. Del llamado al envío. Ya dijimos y hemos ido recapitulando, ¿no es cierto?, de que durante los capítulos 8 y 9 de Mateo hemos estado observando el reino en acción. Hemos visto a Jesús descender del monte, después de enseñar la cultura del reino, ahí en la bienaventuranza. Y ahí comenzamos a verlo en acción, ¿no? Vemos a Jesús tocando al leproso, lo vemos sanar al siervo del centurión, lo vimos entrar en la casa de Pedro para sanar a su suegra, lo vimos calmar la tempestad. Hemos ido presenciando todas estas obras maravillosas y poderosas del Señor. Lo vimos enfrentarse a los demonios, lo vimos perdonar y sanar al paralítico. Lo vimos llamar a Mateo, que estaba sentado ahí en el banco de los tributos. Lo vimos también responder al sufrimiento de una mujer que llevaba 12 años de enfermedad. También lo vimos entrar a una casa donde ya se estaba velando una niña de 12 años y el Señor entonces le devolvió la vida. Luego vimos abrirle los ojos a los ciegos, vimos liberar a este endemoniado o mudo, y cuando llegamos entonces a Mateo 9:35, Mateo resume todo esto en una palabra diciendo: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, hasta este momento Jesús es el que ha estado haciendo las cosas, y los discípulos es quien sigue a Jesús, los discípulos que han estado cerca de Jesús, lo que los discípulos han estado haciendo es verlo, es ver lo que está haciendo Jesús, es ser testigo de lo que Jesús está haciendo. Los discípulos están mirando. Jesús predica, los discípulos escuchan. Jesús enseña y están sentados los discípulos. Jesús sana, Jesús libera, Jesús recorre las ciudades y allí están los discípulos. Pero aquí viene un cambio que ya lo vimos el domingo pasado, porque Mateo 9 termina, ¿no?, con una declaración: a la verdad, la mies es mucha, más los obreros pocos.
Y entonces Jesús ordena y les dice a los discípulos, mire, rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y acá conectamos inmediatamente, se fija con Mateo 1. Entonces, ¿no? Que este es un conector, esta es una palabra que conecta una idea anterior. Entonces, llamando a sus discípulos. Y bueno, quería decir que a veces las divisiones que nosotros vemos en nuestras Biblias, ¿no? Recuerden, esas divisiones no son inspiradas por el Espíritu Santo, ¿no? La división de capítulos, la división de versículos fueron hechas los capítulos fueron hechos por un teólogo, los versículos fueron hechos por un erudito en tipografía. Entonces a veces pareciera que fuera mejor disponer algunos versículos juntos con el inicio del otro capítulo. Entonces hay una conexión. Si uno va y lee, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, está ahí, y siguiendo dice entonces, y conecta muy bien, conecta con el llamado que hace el Señor a quién. Y acá es clave que lea esto y lea en su Biblia. El Señor hace un llamado a 12 de sus discípulos. Pero entendemos bien de que no eran las únicas personas que le seguían. Había muchos más que le seguían. Muchos más que no conocemos que le seguían. Y ahí está, entonces, la respuesta está en los mismos que oraron. El Señor puso una carga de necesidad, les hizo ver lo que Él estaba viendo, hizo ver la necesidad que había, que existía. El Señor le dice, bueno, oren ustedes, y al final ellos se transforman en la respuesta a esa necesidad, a esa oración, porque se transforman en esos obreros para esa mies abundante. Pero la clave es, ¿no?, que antes de que Jesús los enviara, Jesús los había llamado a seguirle. Y esto es importante. Porque si recordamos, por ejemplo, en Mateo 4:19, le dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Desde el primer momento Jesús le dice a sus discípulos, a los primeros discípulos, le dice cuál iba a ser el propósito. No dijo el Señor, bueno, vengan en pos de mí y listo, ¿no? Síganme, sino que le da un propósito, ¿no? Yo seré pescadores de hombres. Entonces, siempre cuando el Señor está diciendo, ven, sígueme porque hay esto que tú tienes que hacer, ¿no? Vengan, síganme y los voy a hacer. Pedro y Andrés todavía no estaban obviamente preparados para predicar. No conocían suficientemente del reino. No comprendían completamente quién era Jesús. Todavía tenían mucho que aprender. Pero Jesús ya sabía en qué los convertiría. Yo os haré pescadores de hombres. Y fíjese que cuando alguien llega al Señor, ya hay un plan para ese alguien. Ya hay un plan para esa persona. Y ese plan y el tiempo lo define el Señor. Cuando ya alguien llega a los pies de Cristo, no solamente es un número más para agregar un número mayor en el número de miembros de una congregación, sino que una nueva persona se transforma, ¿no?, en un nuevo obrero, en una nueva obrera. No podemos mirarlo solamente como un miembro que se congrega, que se reúne, y que finalmente es muy poco lo que aporta para la extensión del reino de Dios, ¿no? Jesús tiene el interés y le dice a la gente, vengan, síganme, porque yo voy a hacer algo con ustedes, más allá de lo que nosotros conocemos a veces como una vida de comillas, de iglesia. Esta expresión es increíble,
porque yo os haré, dice Jesús, ¿no? El discipulado comienza primero respondiendo al llamado de Jesús, pero continúa permitiendo que Jesús nos transforme. Jesús no comenzó enviándolos, comenzó formándolos. Antes de Mateo 10 estuvieron Mateo 5, 6, 7, 8, 9. Y si usted ha visto todos estos mensajes, va a entender perfectamente lo que estoy diciendo. Antes de enviarnos, Jesús les enseñó, ¿no? Hablamos de oír a Jesús. Hablamos de el ejemplo de María, que a los pies del Señor oía y que Jesús mismo dice que fue la mejor parte que no le iba a ser quitada. Antes de darle autoridad, Jesús le mostró cómo usarla. Antes de darle poder, potestad, Jesús les demostró, ¿no? Allí in situ, en el mismo lugar, cómo usarla. Antes de enviarles a predicar el reino, ellos escucharon al rey predicar el reino. Y antes de enviarlos a sanar, vieron al rey sanar. Antes de enfrentarlos con demonios, vieron al rey confrontar demonios. Entonces hay un proceso antes de ser enviados. Antes de enviarlos a la multitud, ellos observaron a Jesús cómo miraba a las multitudes. Y fíjese que la clave de cómo Jesús mira a las multitudes, las mira con compasión. Por eso el discipulado no consiste solamente en adquirir información bíblica. Y lamentablemente eso es lo que más tentado somos los pastores para hacer. No sé si usted ha escuchado, no, vamos a ir a un discipulado. Ah, sí, nos vamos a juntar a las 3 de la tarde ahí en la sala de la iglesia. Y hay una pizarra, y hay papeles, o hay libros, etcétera, ya ahí. Y entonces, no, si ya hizo la clase de discipulado. ¿Se ha fijado? Algunas iglesias dicen, bueno, no, tienes que pasar en estos niveles, primero discipulado 1, 2 y 3. Y hay personas que tienen una capacidad intelectual increíble, extraordinaria, y pasan con 100 puntos, ¿no? Los tres niveles. Pero ¿acaso eso lo está transformando en un discípulo? ¿Tiene alguna idea de realmente quién es Jesús? ¿Ha estado sentado a los pies de Jesús, allí abriendo los evangelios, tomando tiempo para ir descubriendo quién es Jesús? No. Y eso obviamente trae resultados, y los resultados de eso es que continúa existiendo una carencia de obreros para la extensión del reino. Por eso el discipulado no es simplemente adquirir información bíblica. El discipulado es aprender a vivir, aprender a pensar, aprender a amar y aprender a ministrar mirando a Jesús. Así lo hizo mi Señor. No son cosas profundamente teológicas como a algunos les gusta hacer, sino que son cosas tremendamente prácticas que se ven justamente en los evangelios cuando conocemos cómo el Señor se condujo. Jesús convocó, cuando dice llamó, es convocar, vengan acá, ¿quiénes? Sus discípulos. Entonces dice llamando a sus 12 discípulos, ¿no? La palabra esta tiene la idea de llamar hacia sí. No empezó a dar nombres, ¿no? Llamarlo tú, no. Vengan hacia mí, ¿no? Vengan hacia mí, junto a mí. Y esto es importante, porque Jesús nunca va a salir a buscar desconocidos, ¿no? Para enviarlos inmediatamente. Nunca va a salir a enviar desconocidos para enviarlos inmediatamente. Porque la tarea es grande, importante. Convocó a sus discípulos, ¿no? A hombres que ya habían respondido al comando, sígueme. A hombres que habían caminado con él.
a hombres que habían escuchado sus enseñanzas, a hombres que habían observado su ministerio, a hombres que estaban siendo formados por él. Y hoy se aplica tanto a hombres como mujeres que van a los pies del Señor y entonces están escuchando a Jesús, están aprendiendo de Jesús, están aprendiendo la lógica del reino de Dios para poder ministrar en el reino de este mundo. Y aquí va ocurriendo la transición. Los que habían sido llamados a venir hacia Jesús, ahora serán enviados desde Jesús hacia otros. Ese es el movimiento del discipulado. Venir a Jesús, estar con Jesús, aprender de Jesús y ser enviados por Jesús. Insisto, la importancia de eso. Porque es el discípulo que se convierte en un enviado. Discípulos enviados. No discípulos estacionados. No discípulos detenidos. No discípulos sentados, sino que discípulos enviados. Del 10 al 1 y 10:2 en el versículo 1, Mateo le llama discípulos. Fíjese en la Biblia. Entonces, llamando a sus discípulos, a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Déjeme acercarlo. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y acá el versículo dice, los nombres de los 12 apóstoles, apóstoles, enviados, apóstoles, enviados. Se convierten de discípulos, se convierten a enviados. Apóstolos, que es la palabra en inglés, significa un enviado, alguien comisionado para representar a quien lo envía. A estos 12 envió Jesús. Más adelante en el versículo 5 de Mateo 10 se lee, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Y es muy importante fijarse en estos detalles. No solamente porque vemos y estudiamos las palabras. Convocados por Jesús, reciben autoridad del Señor. Son llamados apóstoles, Jesús los envía. ¿Y por qué hago el énfasis? Porque no se autoproclamaron apóstoles, Apóstoles es un sustantivo ahí, Pero cuando dice a estos 12 envió Jesús, hay un verbo. Y entonces tenemos que tener el sustantivo y el verbo. Pero hoy hay muchos sustantivos. Hay muchos que tienen solamente el título, pero no tienen el verbo. No se pueden autoproclamar. Ellos no se autoproclamaron apóstoles, no decidieron que estaban preparados, no diseñaron su propia misión. Bueno, nadie me envía, me envío yo. Y básicamente ocurre eso en algunas ocasiones. Jesús los llamó, Jesús los formó, Jesús los convocó, Jesús les dio autoridad, Jesús los envió. Un apóstol no es simplemente alguien que va, es alguien que ha sido enviado. Por lo tanto, nunca hagan nada si no te envían. Ojo con eso. Jesús los involucró en lo que él mismo estaba haciendo. Aquí encontramos una conexión que es clave, Entre 9:35, donde dice que Jesús recorría las ciudades predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Entonces llegamos a Mateo 10, donde Jesús dice, y yendo y predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, y añade entonces, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar a los muertos, echar fuera demonios. Y esto era exactamente lo que ellos habían visto hacer
a Jesús. Jesús no inventó para ellos una misión diferente, algo especial, algo extraordinario, no, sino que les dio la misión que ellos conocían, lo que Él había estado haciendo, lo que Él le había enseñado. Entonces los incorporó a su propia misión. Y esto es nuevamente clave, porque nosotros somos parte de la misión de Dios, no es nuestra misión. Es la misión del Señor. Lo que habían visto hacer al Maestro, entonces ahora ellos comenzarían a hacerlo bajo la autoridad del Maestro. Esto significa que Jesús nunca pensó que la proclamación del reino descansaría exclusivamente sobre él durante su ministerio terrenal. Él delegó, él dejó a otros. Desde el comienzo estaba formando personas para que estas personas participaran en la misión. Y esa es la labor de la iglesia, que es justamente discipular, formar personas para que participen en la misión de Dios, para que puedan ser comisionados por el Señor para seguir cumpliendo la misma misión. Nosotros entendemos que Jesús trajo la salvación por la redención, pero nosotros como sus discípulos llevamos la salvación por proclamación. Y por eso que es importante saber que solamente pueden ir los que son discípulos, los que el Señor ha llamado para sí, a seguirle, los que siguen a Jesús, los que son llamados por Jesús para cumplir la misión. La misión no terminaría con los 12. El entrenamiento de Mateo 10 no era el final. Aquí vemos el primer modelo, ¿no? Un modelo que iba a continuar hasta el final. Al final del Evangelio, en Mateo 28, que Dios mediante llegaremos allí, tal vez en un par de meses más, o el próximo año, si el Señor lo permite que estemos acá. Entonces, allí vemos que esa misión no iba a terminar con los 12, porque más adelante, el Señor le diría a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, toda autoridad, que eso significa autoridad. Y Jesús entonces declara que con esa autoridad les dice: vayan y hagan, ¿qué cosa? Discípulos, ¿sí? A todas las naciones. Y debemos observar esto, que es fundamental. No solamente les ordenó a predicar a todas las naciones, sino que les ordenó a ser discípulos. ¿Por qué? Bueno, porque el modelo debía reproducirse. Los discípulos formarían discípulos, y esos discípulos formarían otros discípulos. Y por esa obediencia, hoy, después de tantos años después de ese mandato, nosotros somos discípulos del Señor. Y allí entonces la misión del reino fue diseñada para multiplicarse mediante discípulos que forman, discípulos que continúan entonces llevando las buenas nuevas de salvación a este mundo. ¿Por qué? Porque la mies es mucha, mas los obreros pocos. Jesús vio las multitudes. No dijo, la mies es pequeña. Él dijo que la mies es mucha. Y todavía sigue siendo mucha. El problema nunca fue la falta de mies en el pasado, tampoco es hoy. El problema fue los obreros pocos. Y fíjense que 2000 años después debemos preguntarnos, ¿ha cambiado realmente este problema? Bueno, algunos pueden decir, bueno, sí tenemos muchos creyentes, ¿no? Un par de miles de millones. Tenemos edificios, tenemos programas, bueno, tenemos tecnología, tenemos las redes sociales, ¿no? Tenemos seminarios, talleres, ¿no? Tenemos conferencias
por doquier, en todos lados se hacen conferencias y asisten a conferencias y van a las conferencias y son enseñados a las conferencias y después regresan a su casa, muy cansados. Tenemos Biblia en nuestros teléfonos, en nuestros tablets, de lo que sea. Tenemos transmisiones acá nuevamente por internet, pero la pregunta sigue sonando o resonando. ¿Dónde están los obreros? ¿Por qué siguen siendo pocos los obreros? Y aquí debemos permitir que Mateo 10:1 nos confronte. Jesús dijo anteriormente, rogad que envíe obreros, y después dice, entonces llamando a sus discípulos. ¿Sí? La conexión del último versículo de 9, primer versículo del 10. Entonces esto sugiere un principio que debemos considerar seriamente. Jesús convocó para la misión a quienes primero habían aceptado ser discípulos. Quizá uno de nuestros problemas actuales no es que solamente hay una escasez de obreros. Quizás antes que exista una escasez de obreros, existe una escasez de discípulos disponibles para ser enviados. Porque podemos tener, ¿no?, asistentes sin tener discípulos. Podemos tener espectadores sin tener discípulos. Podemos tener consumidores de contenido cristiano sin tener discípulos. Podemos tener personas que admiran a Jesús sin estar dispuestos a seguirlo. Pero cuando Jesús necesita obreros, Él convoca siempre a discípulos. Entonces no podemos querer el envío sin aceptar el discipulado. Hay muchas personas que yo he escuchado, no, yo quiero que el Señor me envíe, estoy en vista, no, el Señor me envió. Y a veces me pregunto, bueno, ¿y cuánto tiempo has pasado a los pies de Jesús? Podría sinceramente, y no quiero ser legalista acá poniendo el dedo, no, solamente una pregunta. ¿Estás convencido de que eres un discípulo o una discípula del Señor? ¿No? ¿O solamente quieres ser enviado? No, que me envíen a mí. ¿Por qué envían a otros? Bueno, a lo mejor tú mismo tienes la respuesta. Necesitamos ser cuidadosos porque no estamos diciendo que Jesús sea incapaz de llamar a una persona, ¿no? Porque la soberanía y el poder de Cristo no están limitadas por nuestra racionalidad ni ninguna de esas cosas. Sino que estamos hablando de disponibilidad para la misión. Una persona que constantemente rehúsa seguir, aprender, obedecer y ser formada por Cristo, difícilmente va a estar preparada para representar fielmente a Cristo. Por eso la pregunta no comienza, Señor, ¿dónde quieres enviarme? ¿No? La pregunta anterior es, Señor, ¿estoy dispuesto a seguirte? Esa es la clave. A veces hablamos del llamado, a veces llamado al ministerio, pero la clave es, ¿estoy dispuesto a seguir a Jesús en todo lo que Él me dice que tengo que hacer? Porque antes del ir, ¿no?, está, vengan en pos de mí. Antes de hacer discípulo, el Señor dice, aprendan primero de mí. Por lo tanto, antes del discipulado, del envío, está el discipulado. Y por eso que la iglesia, nosotros necesitamos recuperar la formación de discípulos. Si queremos más obreros, no basta con pedir voluntarios. Necesitamos formar discípulos de Jesús. Jesús no comenzó Mateo 10 diciendo, necesito 12 voluntarios acá, ¿no? Convocó a 12 discípulos.
Y esta diferencia es fundamental. Un voluntario puede ayudar cuando tiene tiempo. Un discípulo ha entregado su vida. Un voluntario pregunta, ¿cuánto tiempo necesita de mí? ¿Cuántas horas va a necesitar? El discípulo pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? Un voluntario puede abandonar la tarea cuando la tarea se vuelve difícil. Un voluntario puede decir, pero Señor, mira, tengo estos planes personales porque, mira, pero me comprometo que de tal fecha a tal fecha, sí, voy a servirte como un discípulo. Y tú puedes, claro, enviarme donde tú estimes necesario, ¿no? El discípulo ha escuchado esto. Esto es lo que escucha un verdadero discípulo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque esto no es de aficionados de un club deportivo, sino que es un asunto del reino. Es un asunto de vida o muerte. Es un asunto de destino eterno en el infierno para algunos o en el cielo para otros. La iglesia no va a resolver la falta de obreros simplemente buscando más personas que hagan cosas. Necesitamos volver a la estrategia de Jesús. Formar discípulos que puedan ser enviados. Tome a los miembros de su congregación. Enséñenles la palabra de Dios sólidamente. Pero no solamente eso, sino que llévenlos al Dios de la palabra, porque si no va a tener puros dolores de cabeza con gente con su cabeza inflada solamente conocimiento seco y frío. Levántele las manos para que se acostumbren a alabar al Señor. Hay algunos que en los tiempos de alabanza están mirando el techo, están con los brazos cruzados, ninguna respuesta emocional a la alabanza, no. No, si es por fe, no es por sentir. Forme discípulos que levanten las manos al Señor, que lo alaben con todas sus fuerzas, con todo su ser. Y para eso necesita usar alabanzas y cánticos que adoren a Cristo. Porque cualquier cántico que se haga en una iglesia que no está adorando al Señor está de más, sobra, no se necesita. Si no se alaba y no se adora a Cristo mismo, no sirve de nada. Llévelos a sus rodillas para que adoren a Jesucristo. Así se van formando los discípulos, discípulos que conocen la palabra de Dios, discípulos que conocen al Dios de la palabra, discípulos que alaban con todo su ser, con todos sus sentimientos, que se derraman delante del Señor, que se arrodillan delante del Señor. Esos son discípulos de Cristo. Y hermanos, el llamado sigue vigente. La mies continúa siendo mucha. Todavía hay ciudades, todavía hay familias, todavía usted tiene vecinos que no conocen al Señor. Todavía hay niños, todavía hay jóvenes, todavía hay inmigrantes en todo lugar, todavía hay pueblos, todavía hay naciones. Todavía existen personas quebrantadas, confundidas, espiritualmente perdidas, decepcionados, frustrados, enojados. Y todavía el Señor de la mies está buscando obreros y los obreros tendrán que haber sido primero discípulos. Por eso quizás nuestra oración no debería solamente hoy limitarse a decir, Señor, envía más obreros. Tal vez podemos decir, Señor, haz de nosotros discípulos que puedas enviar. Desarrolla más discípulos en mi iglesia, a quienes no tenga que estarle pidiendo el favor de hacer algo, sino que van a correr, a quienes van a tener que, no será aconsejado tanto, sino que tendrán las prioridades de su vida clarísimas, sirviéndote a ti. Una pregunta, ¿puede el Rey contar con nosotros? O mejor dicho, ¿puede el Rey
contar con usted? ¿Puede el Rey contar conmigo? Mateo 10 comienza con una convocatoria. Jesús llama hacia sí a los que habían estado caminando con él. Y aquellos discípulos se convierten en enviados. La pregunta para nosotros no es solamente, ¿estamos dentro de la iglesia? La pregunta es, ¿estamos siguiendo a Jesús? No solamente escuchamos sus enseñanzas, sino estamos permitiendo que Él nos forme. Porque usted puede pasar clase tras clase tras clase y no permitir que lo que está aprendiendo transforme su vida, transforme su manera de pensar, transforme su carácter, transforme sus actitudes. No solamente oramos para que Dios envíe obrero, estamos disponibles para nosotros convertirnos en parte la misma respuesta a esa oración, Señor, envía obrero, y Señor, envíame a mí, úsame a mí. Pedro dejó las redes. Mateo dejó el banco de los tributos, como lo hemos visto ya. Otros dejaron sus seguridades, ¿no? Caminaron con Jesús, escucharon a Jesús, vieron actuar a Jesús, fueron corregidos por Jesús, fueron formados por el Señor. Y entonces llegó el día cuando Jesús los llamó hacia sí, les dio autoridad, les dio poder y los envió. Hermanos, la mies sigue siendo mucha y los obreros siguen siendo pocos. Y quizá la gran necesidad de nuestra generación no sea producir más actividades cristianas. Quizás sea volver a escuchar aquellas primeras palabras del Rey. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Porque Jesús forma discípulos para convertirlos en obreros. Y cuando una iglesia deja de formar discípulos, tarde o temprano comenzará a quedarse sin obreros. Por eso nuestra oración debe ser, Señor, aquí estamos. Señor, llámanos. Señor, fórmanos, corrígenos, capacítanos. Y cuando tú quieras, envíanos. Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Dios te bendiga, te edifique y Dios mediante nos vemos en la próxima oportunidad. Amén.